el día de hoy o continuar con la presentación de ayer. Y pues que tiene que ver con las características, ¿no?, de la población. ¿Cuáles son esas características? La palabra característica pues es básicamente un aspecto, ¿no?, que medimos en la población. Entonces esa característica la podemos ir estudiando a través de la estructura de edades. Ayer nos habíamos quedado con por qué es importante medir el tamaño y la densidad poblacional. Esto era uno de los aspectos importantes, ¿no? Si sabemos dónde están las poblaciones de mayor tamaño, donde hay una mayor cantidad de individuos, entonces podemos proponer áreas naturales protegidas, áreas estatales de protección o áreas municipales de conservación, o incluso predios destinados voluntariamente a la conservación, que eso a través de la CONAM nosotros como biólogos podemos registrar algún predio como área destinada voluntariamente a la conservación, donde pues las especies se encuentren presentes y a través de esos registros legales de los predios se puede conservar a la flora y a la fauna silvestre. Entonces veíamos el caso de los jaguares, el récord, lo que se puede hacer, lo que los biólogos podemos hacer con con los estudios de biodiversidad, ¿no? Esto es en realidad a lo que los biólogos nos dedicamos, ¿no? A hacer estudios del comportamiento de las poblaciones en determinadas áreas, ¿no? Entonces, eso fue el tamaño de la población, ¿no?, que está caracterizado por la densidad poblacional. Entonces, básicamente son dos variables que normalmente le medimos a las poblaciones: el tamaño de las poblaciones y su densidad. Otro aspecto importante en cuanto a la categorización de las poblaciones es que podemos, en el caso de las especies que podamos distinguir fácilmente su sexo, podemos hacer categorizaciones, clasificar a la población en categoría de edad, clases de edad, perdón, y la proporción de sexos. Ayer les comentaba, bueno, pues, ¿para qué me sirve saber cómo se encuentra la población de osos, no? Pues yo puedo aquí hacer un diagnóstico de que la población de osos adultas está conformada por aproximadamente 20 individuos de 4 años, 5 individuos de 5 años y 4 individuos de 6 años, ¿no? Entonces, esto nos habla de una población vieja, ¿no?, de machos que únicamente se encuentran en la población, pues, porque ya son animales adultos, porque todavía se encuentran activos dentro de la población, pero ya no tienen un valor biológico, ¿no? Porque finalmente estos individuos machos pues ya no tienen la capacidad de reproducirse, al igual que posiblemente estas hembras, ¿no? Entonces podemos hacer predicciones de cómo se encuentra la población, conocer su estado demográfico y también conocer, bueno, pues si la base son las crías, ¿no?, que se encuentran aquí, tanto de machos como de hembras. Entonces, la protección de esta especie debería enfocarse a la protección de las hembras, ¿no? Ayudar a que las hembras puedan o tengan los alimentos suficientes o los recursos suficientes para que las crías puedan sobrevivir en esos ambientes, ¿no? Les platicaba el caso de los murciélagos, ¿no?, que hay muchos estudios o biólogos se dedican a hacer investigaciones en las cuevas para tratar de entender el comportamiento de las poblaciones de murciélagos. En el caso de esta especie, Natalus tumidirostris, que es una especie de murciélago,
Miren cómo se encuentra su población. Básicamente los machos adultos o la población está conformada particularmente de adultos machos, ¿no? Este tipo de comportamiento que tienen las hembras o realmente esta población no requiere de un número más grande de hembras porque esta especie tiene una característica, tiene la característica de ser o de convertirse en un individuo nodriza, es decir, que puede mantener o puede amamantar a varios individuos, aunque no sean sus crías, ¿no? Entonces, tener un bajo tamaño poblacional de hembras indica que la especie ha evolucionado para no, para que la población no sea tan grande, porque a lo mejor los recursos que están al exterior no son suficientes para mantener una población suficientemente grande de hembras, y por lo tanto la población ha evolucionado a que solamente una hembra pueda amamantar o criar a un conjunto de crías, aunque no sean de su progenie, ¿no? No sean crías de ella. Veíamos el caso de la langosta azul, Panulirus inflatus, que básicamente se caracterizan o podemos clasificar a las hembras de los machos con base a los pleópodos sencillos que tendrían los machos, que son unas estructuras que se encuentran en este lado, que las hembras los presentan dobles y los machos solamente presentan un plépodo sencillo. Entonces, hablábamos acerca de cómo eh, podemos ver que la población de hembras en junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la población de hembras es mayor. Justo en esta época es la temporada de reproducción. Entonces, por el tipo de comportamiento de estas langostas, estas se agrupan en el fondo marino, principalmente en los arrecifes de coral para poder hacer la ovoposición, ¿no? Entonces, las poblaciones en la naturaleza pueden tener diferentes patrones de del número de machos y de hembras, ¿no? Todo esto va a responder a aspectos biológicos, ¿no? ¿Qué pasa en enero, en febrero, marzo, abril, mayo? La población de machos se incrementa, ¿no? Entonces, todas las crías que nacieron aquí, todas las crías que nacieron en estos meses, incrementa el tamaño de la población de machos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es posible que que en las crías haya un mayor número de machos que de hembras, ¿no? Entonces, por lo tanto, en enero, en febrero, marzo, abril, siempre va a dominar el número de machos, ¿no? Como en esta etapa se inician dos apareamientos. Muchos machos compiten por hembras, ¿no? Y entonces muchos machos empiezan a morir porque, pues por la pelea, pues sí hay algunas afecciones y pueden morir, ¿no? Entonces esto nos habla de una disminución en el número de machos en la época de reproducción de junio, ¿no? Sobre todo por aspectos de su comportamiento reproductivo, ¿no? Entonces esto es lo que hacen los biólogos, describir ciclos reproductivos, asociar cantidades de tamaños de poblacionales de machos y de hembras y describir la biología de estas especies, ¿no? En los cocodrilos es interesante ver también los estudios que hacen para conocer la proporción de machos y hembras en los ríos, en los lagos, en los pantanos donde estos habitan. Una forma de identificar eh, el sexo en los reptiles y particularmente en cocodrilos, serpientes y lagartijas es a través de la expulsión o la opresión del hemipene. Este falso pene se encuentra dentro de la cloaca
del cocodrilo y haciendo presión puede ejercer o puede salir ese falso pene, mi pene. Entonces, de esta manera se pueden cuantificar pues cuántos machos existen en la población, ¿no? En este caso tenemos el caso de los machos de cocodrilos, ¿no? Tenemos prácticamente 60 individuos machos de cocodrilos contra prácticamente 15 hembras, ¿no? Entonces tenemos una proporción desbalanceada en la población. Hay más machos que hembras, ¿no? Entonces, si yo estoy interesado, bueno, los cocodrilos se aprovechan comercialmente para la piel, ¿no? Se hace la extracción de cocodrilos. Bueno, como yo ya cuantifiqué cuántos individuos machos hay, yo ya puedo hacer una extracción de individuos de esta población para su comercialización. Extracción, ¿no? Entonces puedo hacer una extracción de esta población de individuos para su comercialización. Entonces puedo vender la piel, puedo vender la carne, puedo vender la grasa, puedo vender las estructuras óseas, ¿no? Que se ocupan para las artesanías, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, para hacer este tipo de aprovechamiento, pues ya les había platicado el día de ayer que se tienen que solicitar los permisos de colecta, se tienen que solicitar los planes de manejo, se tienen que elaborar para poder hacer un aprovechamiento legalizado y comercial de las especies de flora y fauna silvestre aquí en México, ¿no? Y bueno, a manera de dato, quiero platicarles que en los cocodrilos y particularmente en reptiles y aves, la determinación del sexo es por la temperatura, ¿no? En el caso de los mamíferos, como somos los humanos y los mamíferos en general, el sexo se determina por dos cromosomas, el cromosoma X y Y para machos y el cromosoma XX para hembras, ¿no? Entonces, en esos cromosomas tenemos todos los genes o toda la maquinaria de genes o el conjunto de genes que van en su conjunto a configurarse y codificar a proteínas. Esas proteínas a su vez van a codificar tejido y ese tejido a su vez va a formar un órgano, ¿no? El órgano reproductivo del macho o el órgano reproductivo de la hembra, dependiendo del cromosoma que se haya expresado. Bien, pero en el caso de los cocodrilos y de las aves es diferente, ¿no? Aquí les presento una escala que se tiene pues ya determinada para conocer el sexo de los cocodrilos, ¿no? Entonces, imagínense que los cocodrilos hacen un tipo de nido más o menos en esta forma. Entonces, si dividimos este nido en tres secciones, bueno, voy a dividirlo, aunque quede un poco chueco, pero más o menos espero me entiendan la idea, ¿no? Entonces tenemos un nido de cocodrilo y por aquí están los rayos del sol, pegándole directamente al nido de los cocodrilos, ¿no? Y bueno, por aquí adentro tenemos los huevecillos o los huevos de los cocodrilos. Una hembra de Cocodrilus moreleti pone aproximadamente entre 35 y 40 huevos de cocodrilos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, chicos, con esta forma de incubación que han generado los cocodrilos, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí podríamos tener los 28 grados centígrados, de aquí a acá, 28 grados centígrados. Recuerden que también los nidos tienen humedad, ¿no? La humedad, entre más cercana esté al suelo, va a haber mayor retención de humedad, ¿no? Entonces, en las zonas más bajas del nido,
la temperatura va a ser mayor, en zonas intermedias va a ser intermedia y en zonas altas donde la radiación solar es mayor, pues va a tener esta temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos los cocodrilos o los huevecillos que estén sometidos a temperaturas que van de 28 a 31 grados centígrados van a ser 100% hembras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los cocodrilos? ¿Qué pasa a nivel genético, ¿no? Los cocodrilos tienen un conjunto de genes que se van a expresar a 28 grados centígrados, ¿no? Entonces, ese conjunto de genes que es una sección, un gen es una sección en el ADN que está compuesta por adeninas, timinas, guaninas, citosinas, que en combinación promueven y en combinación y en conjunto de la temperatura ambiental generan o hacen que se expresen esos genes, ¿no? Se expresen en forma de proteína, ¿no? El conjunto de proteínas nos va a llevar a conformar una macroproteína o una macromolécula, la cual va a generar ese tejido reproductivo, ¿no? Del órgano reproductivo, ¿no? Entonces, va a generar, si todos estos huevecillos están a esta temperatura, pues los genes se van a expresar a 28 grados centígrados, por lo tanto, entonces toda esta camada va a ser hembras. Estos huevecillos que se encuentran a 32, desde 31 grados a 32 grados centígrados, van a salir más machos que hembras, ¿no? Y en este caso va a haber, cuando la temperatura es de 33 a 34 grados centígrados, pues entonces va a haber más hembras que machos, ¿no? Si regresamos un poco a la tabla que aparece aquí, resulta que no coincide, ¿no? Esperaríamos que haya más hembras, ¿no? Porque hay más probabilidad de que resulten más hembras, porque aquí se producen hembras, aquí también se producen hembras y aquí también se producen hembras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que las hembras cuando salen de los nidos son las primeras que salen de los nidos, ¿no? Entonces afuera hay muchos depredadores. Los machos son más tranquilos, son más pacientes y esperan a que no se escuche tanto ruido. También el comportamiento de los machos al salir de los nidos es durante la noche. Las hembras salen durante el día y entonces son más expuestas a los cazadores, ¿no? A los depredadores, perdón, como mapaches, como jaguares, como otros felinos, como otros carnívoros que se alimentan de cocodrilos, ¿no? Entonces es por eso que las poblaciones de cocodrilos tienen mucho menos hembras que machos, ¿no? Tiene que ver mucho con la biología, con el comportamiento de los cocodrilos al nacer, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos los biólogos, explicar los aspectos reproductivos, aspectos biológicos que atañen al tamaño o a la estructura de las poblaciones. Y bueno, cambiando un poquito de tema, para que a aquellos que todavía no les haya caído el 20 de que estudiar biología se trata también de especies domésticas, muchos biólogos y veterinarios trabajan en conjunto para poder hacer planes de control de perros que ya se han convertido ferales o o son un problema para las playas de Valparaíso, ¿no? Y bueno, aquí en México también hay estudios o hay biólogos que se dedican al control de poblaciones de animales domésticos, ¿no? Hay muchos estudios, hay muchos investigadores, biólogos en México que ahorita están monitoreando cómo es que los gatos y perros disminuyen o son una amenaza para la flora y para la fauna silvestre, ¿no? Sabemos que muchos gatos pues se alimentan de aves, ¿no? Aves que son nativas y por lo tanto pues los gatos son una especie exótica que está dañando a la biodiversidad local, ¿no? Entonces, si nosotros como biólogos sabemos cuál es el tamaño de la población de perros en una localidad,
entonces yo ya puedo estimar, por ejemplo, o hacer campañas de vacunación antirrábica, campañas de vacunación de control poblacional. Por ejemplo, en otros países, yo he visto que, por ejemplo, para controlar la población de perros, utilizan hormonas, ponen alimento de perro en diferentes recipientes a lo largo de donde ya se sabe que están las poblaciones de perros, ponen alimento, ¿no?, en diferentes lugares, pero ese alimento va tratado con hormonas. Esas hormonas son similares a las que se ocupa o que ocupamos como estas píldoras del día siguiente, ¿no?, que tienen el efecto de disminuir el riesgo de embarazo, ¿no? Entonces, estas hormonas han sido fabricadas especialmente para evitar los embarazos en las perras, ¿no? Y bueno, ha sido un resultado bastante alentador en varios lugares, sin embargo, es costoso, ¿no? Nadie quiere invertir en el control de perros callejeros, porque pues nadie se quiere hacer responsable, ¿no? Nadie es dueño de esos perros, ¿no? Pero finalmente convivimos o estamos, pues sí, interaccionando con ellos. Muchas de las enfermedades que tienen los perros también las tenemos los humanos y viceversa, ¿no? Entonces, también para eso sirve que ustedes como biólogos se preparen para hacer este tipo de estudios, ¿no? Nosotros como biólogos pues necesitamos basarnos en estudios, porque no nada más sirve pararnos enfrente y decir, bueno, vamos a matar a tantos perros si no sabemos en realidad cuántos hay. A lo mejor vamos a matar a estos, ¿no? O vamos a sacrificar a unos cuantos que ya son adultos, ¿no? Pero si yo no sé cuántos hay, ¿cómo voy a planificar un sacrificio de todos estos perros, ¿no? Entonces, es por eso que es importante el conteo de poblaciones silvestres o animales domésticos, ¿no? Para hacer un control. ¿Dudas, chicos, hasta acá? A ver, Ingrid Flores, Sí, profe. ¿tú qué estudios has visto de poblaciones silvestres? De las que hicimos en los papás. ¿No? ¿Qué estudios has leído de poblaciones silvestres? Solo de elefantes y jirafas en la mayoría. Ok, ¿y qué ven? ¿Qué dicen los biólogos? Pues cómo han disminuido y cómo ahora están planificando para hacer que ya no vayan muchos o sea que ya de plano están haciendo como áreas para que ya ni siquiera sean de atracción turística, sino simplemente para protección de la especie. Ah, bien. Ok, entonces el estudio de las poblaciones pues tiene mucho que ver con el uso que les vamos a dar, ¿no? O sea, como dice Ingrid, pues las poblaciones de elefantes han sido únicamente vistas para la cacería, ¿no? Si les damos otro giro, otro uso, pues entonces ya la gente las verá de otra manera, las va a proteger, ¿no? ¿Cuánta gente no quisiera, yo particularmente me gustaría ir a Tailandia, ¿no? A subirme un elefante, ¿no? Y yo por eso, pues, estaría a favor de la protección, ¿no? De los elefantes, ¿no? Pero hay otro grupo de gente, ¿no? Que se quiere aprovechar de ellos, ¿no? Porque utiliza los colmillos, ¿no? Para poderlos comercializar, ¿no? Y entonces esa gente, pues, es falta de ética humana, ¿no? Para cómo le quitas la vida a un animal que no, para que tú sobrevivas, ¿no? Entonces esa no es la ley de la vida, ¿no? En fin. Pero bueno, entonces si no hay más dudas, chicos, voy a continuar con la presentación, ¿no? Otro aspecto, bueno, ya vimos estructura, ya vimos tamaño poblacional, ya vimos estructura.
Y ahora viene esta otra característica, cómo están dispuestos los individuos, es decir, en qué posición están en el espacio esos individuos en su hábitat, ¿no? Entonces, en la naturaleza ya se han definido tres tipos de disposición espacial que presentan las especies en la naturaleza, ¿no? Hay, de manera gráfica o de manera representativa, tenemos este tipo de forma o este tipo de patrón de disposición que es de tipo agrupada. Es de tipo agrupada. Básicamente a lo que hace referencia es de que los individuos de una población se van a concentrar alrededor de los recursos, ¿no? En este caso, este árbol está concentrado donde se encuentra la mayor cantidad de materia orgánica, de fósforo, de potasio, de nitrógeno, de radiación solar, de, de viento, de humedad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de formaciones, es decir, formaciones agrupadas, quiere decir que los nutrientes se encuentran alrededor de, de esta especie, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay nutrientes, pues obviamente no va a haber forma de sobrevivir y entonces, por lo tanto, pues ningún individuo va a estar ahí presente. Otro tipo de patrón de disposición espacial de los individuos en su hábitat es el de tipo uniforme. Quiere decir que los individuos se encuentran a una distancia prácticamente similar unos de otros, ¿no? Por ejemplo, los bosques de pinos, pareciera que estuvieran sembrados, ¿no? Pareciera que hubieran puesto de manera ocasional o de manera, lo hubiera hecho el hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tenemos cactus que tienen este tipo de distribución de tipo uniforme, es decir, que tienen una misma distancia entre un individuo y otro. Y la forma aleatoria, que es otro patrón de disposición espacial que tienen los individuos, que es aleatoria, ¿no? Aquí no hay de que hay suficientes recursos, aquí se establecen todas las especies y no hay un patrón, no hay una, digamos, distancia entre ellos, no están concentrados en una región, ¿no? Y esto tiene que ver con que, pues, que la presencia de un individuo no va a afectar a la presencia de los demás. Entonces esto lo vemos más en ambientes selváticos, como es aquí en la región de las altas montañas, que tenemos la selva mediana baja, selva mediana alta, selva alta caducifolia, selva baja caducifolia, selva mediana caducifolia, ¿no? Tenemos los tres tipos de selva, tenemos bosque mesófilo de montaña, también tenemos bosques de pino en las faldas del pico Orizaba, ¿no? Y en este tipo de ecosistemas lo tenemos en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que son bosques más o menos de tipo xerófilo, de tipo desértico, ¿no? Y es donde podemos observar este tipo de disposición espacial. Algunos ejemplos que les puedo poner de ejemplos reales que existen en la naturaleza son estas especies. ¿Alguien ha visto estos hoyitos que hay luego en la tierra? En realidad parecieran piojitos, ¿no? Pero son unas especies de hormigas. Sí, profe, de hecho, cuando yo estaba más pequeño, tenía como 10 años, Ajá, a esos hoyitos les echaba de las otras hormigas, sí. se las comían. Sí, de hecho estas son unas trampas, ¿no? Entonces por aquí pasan otros insectos y se caen, ¿no? Y tratan de salir y entonces sale la hormiga león y los atrapa, ¿no? En realidad aquí por donde yo vivo les dicen cochinitos, no sé por qué. Ajá, Ajá, sí, les también donde llaman yo nombres vivo. comunes, ¿no? Cochinillas, cochinitos, ¿Echaba hormiga uno o le soplaba en el ese para buscarlos?
en el hoyito. Sí, pues son bastante interesantes, ¿no? Estas especies de las hormigas león, porque cuando están así solitarias, quiere decir que apenas van a formar una colonia, ¿no? Entonces, recuerdan los aspectos de metapoblaciones, ¿no? Entonces, esta sería una metapoblación, pero, por ejemplo, digamos que esta sea una hembra y empieza a tener crías. A los pocos días las empiezan a correr, ¿no? De su casa, y entonces estas crías empiezan a hacer nuevas poblaciones, ¿no? Entonces, de esta manera es como funciona o como opera biológicamente la hormiga león, ¿no? Y aquí, chicos, ahí cuando anden en el campo, esta especie es muy común verla, ¿no? Así en los lugares donde hay arenita, a las orillas de las casas, ¿no? Sobre todo en comunidades rurales, pueden ver las referencias con este tipo de hoyitos y pueden rascarle y ahí está dentro, ¿no? La hormiga león. O pueden hacerle con un palito y la pueden desenterrar, no están a tanta profundidad, ¿no? No sé si alguien vio esa película que salen como unos monstruos, y que monstruos debajo de la tierra y que rascan, ya ¿La tiene de muchos terror años. en el desierto? Ándale, están Ah, yo sí la basadas, vi. los insectos esos están basados en esta especie, ¿no? Ajá, unas hormigas león de allá de Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué tipo de dispersión tiene esta hormiga león? Pues básicamente dispersión aleatoria, ¿no? No tiene un patrón así como que pudiéramos definir como que estén equidistantes, ¿no? Es más uniforme, perdón, aleatoria, ¿no? Alguien ha de conocer también estos, ¿no? Sí, los gusanos de jonote, ¿no? Ajá, los de jonote, los cuetlas o los sats. ¿Alguien los ha probado? ¿Los has probado? No, yo no, pero sé que se comen. Sí, son bien deliciosos, ¿no? Aquí en la zona Córdoba, Orizaba, casi toda la zona, ¿no? De la región de las altas montañas existen estas especies que Luego son hasta cubetas van unas, y se los llevan. ¿perdón? Luego van y se los llevan de a montones de los que encuentran. Sí, de hecho es bien comercializada, ¿no? Sobre todo en esta zona de Songolica, por ahí por Tequila, por esta zona de Huatusco, Coscomatepec, eh, Chocamán. Estas especies cuetlas o gusanos SAT han sido, o más bien es una polilla, es una mariposa, y esta es su fase larvaria, ¿no? Y se agrupan más o menos, son del tamaño de un dedo de una persona normal, ¿no? Miden como 10 o 15 centímetros y se adhieren a la corteza de los árboles. De ahí se están alimentando, ¿no? Se están alimentando y hasta que están bien gordos, ¿no? Entonces la gente va, los retira, les quita la cabecita, los sacude para que salgan todos los órganos internos, los enjuaga y ya luego los echa a asar, ¿no? A, Profe, a diferentes platillos, sí. y es cierto que solo se encuentra, bueno, aquí está el rumor de que se les llama así porque solo se le encuentra en el árbol de jonote, ¿es cierto? No, también están en otras especies, por ejemplo, en Yucatán, en Chiapas, no nada más están en jonote, ¿no? También se presentan en otros árboles, ¿no? No son exclusivos de jonote, pero sí aquí en la región la mayoría se pegan en los árboles de jonote, ¿no? Que son los que tienen más savia y son los que hay en los cafetales, ¿no? Ujú. Bueno, y entonces este tipo de gusano tiene una disposición agrupada. Se dice que los insectos se agrupan con fines de protección, ¿no? Pero ellos piensan eso, ¿no? Pero pues realmente a estar agrupados, pues los conlleva a esto, ¿no? Entonces, hay digamos, características biológicas en la biodiversidad que nos pueden ayudar, ¿no? Que nos pueden, digamos, ayudar a entender cómo se comportan las especies en sus ambientes, ¿no? Y hacer un aprovechamiento comercial
y regulado de estas especies. Imagínense, o bueno, yo me imagino como biólogo, por ejemplo, ir aquí a Ixtaxotitlán y reunir a 10 productores de café que en sus parcelas tengan árboles de jonote, ¿no? Entonces, con ellos trabajar a empezar a reproducir a la especie, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo empezar a reproducir a la especie en esos cafetales? Pues sembrando árboles de jonote, ¿no? Porque si hay más árboles de jonote, pues entonces va a haber más hábitat, va a haber más alimento para que haya una mayor cantidad de gusanos de jonote. Bueno, ya que haya hecho eso, que ya haya hecho la reforestación, que haya dejado la finca para que tenga árboles de jonote, pues entonces ya puedo ir a hacer mi plan de manejo y entonces hacer un aprovechamiento comercial y legal, ¿no? Entonces yo me imagino, bueno, pues ya que tenga los productores produciendo, pues organizo entonces con ellos organizo con ellos para poder hacer un producto, ¿no? Alimenticio derivado de los jonotes, a lo mejor salsa macha de jonotes o a lo mejor mermelada de jonote, ¿no? Eso ya sería muy extremo, ¿no? Pero a lo mejor en salsas sí podrían quedar bastante bien, ¿no? Como es el caso de las chicatanas también en Huatusco, ¿no? Ahí no se han puesto las pilas la gente de allá, solamente se dedica a la extracción, pero hay mucha gente que tiene pues ranchos y predios allá en Huatusco, que si ellos empiezan o si observan nidos de chicatanas en la zona o en su rancho, pues ¿de qué se alimentan las chicatanas? Básicamente de hojas de árboles, ¿no? De hojas del bosque. Entonces, si yo conservo el bosque, si yo como biólogo ayudo a esas personas a que conserven el bosque, pues entonces más chicatanas voy a tener en el rancho, que puedo entonces, después de realizar un plan de manejo, colectar, cosechar y comercializar, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el estudio de las poblaciones, ¿no? Veíamos el caso de las distribuciones de los pinos, ¿no? En forma uniforme. Si se dan cuenta, pues prácticamente los pinos tienen una distancia equidistante entre un individuo y otro, ¿no? Pareciera que han sido sembrados entre uno y otro. Entonces aquí podemos ver, es una fotografía satelital, pero representada con puntos, ¿no? Que, que cada tamaño de estos puntos representa al número de individuos en cada localidad. Por ejemplo, aquí hay 60 individuos de pinos, ¿no? Pero de juníperos por aquí hay muy poquitos, ¿no? Prácticamente 20. Por aquí hay otros juníperos, por aquí hay 10 juníperos. Quercus, los quercus o los encinos, ¿no? Pues los encinos también tienen muy pocos individuos, entre 20, entre 30 individuos, ¿no? Entonces es la disposición espacial uniforme que tienen las especies y que tiene que ver con la distancia similar entre unos y otros, ¿no? ¿Dudas hasta aquí con Entonces, perdón, entonces la disposición espacial depende de la escala, ¿no? Aquí lo estamos viendo a nivel paisaje, ¿no? Vemos cómo están distribuidas las especies en el paisaje. Pero si vemos una población de pingüinos, entonces si yo me voy a esta población, pues yo voy a ver que los pingüinos tienen un tipo de distribución uniforme, ¿no? Es decir, que tienen prácticamente la misma distancia. Pero si yo veo la disposición espacial, entonces voy a decir que tienen un tipo de distribución aleatoria, ¿no? Entonces va a depender de la escala de estudio. La escala tiene que ver con el tamaño, ¿no? De cómo vemos a la población, es decir, a nivel de terreno o a nivel espacial con una fotografía aérea, ¿no?
Otro aspecto importante que estudiamos en las poblaciones es su crecimiento o disminución, ¿no? Entonces, este crecimiento y disminución lo medimos a través de las tasas de mortalidad, de natalidad, inmigración, emigración, la estructura de edades y la estructura de sexos. Si se dan cuenta, esta dinámica poblacional ya agrupa todo lo que vimos allá atrás, ¿no? Los tamaños poblacionales, las características por edad o por sexo, ¿no? Entonces, en este sentido, esta dinámica poblacional ya agrupa la información de las poblaciones para poder hacer estimaciones si la población crece o disminuye, ¿no? ¿Cómo lo hacemos los biólogos? Pues lo que hacemos es básicamente estudiar el ciclo de vida de las especies, ¿no? Entonces tenemos este tipo de gráficos que son gráficos de ciclos de vida que nos ayudan a sintetizar la información biológica que tiene una población, ¿no? Entonces esta parte ya es integral, esta parte de la dinámica de poblaciones es integral, integra los aspectos de nacimientos, muerte, inmigración, emigración, el tamaño de proporción por sexos y la estructura de edades, ¿no? Entonces, clasificamos a las poblaciones en sus diferentes categorías de edad, ¿no? Entonces, vallenato, juvenil, adulto y posreproductivo. Entonces, cada una de estas fases les ponemos un número para reconocerlas. La G significa el crecimiento, es decir, cuántos individuos cambiaron de estadio de vallenato a juvenil. ¿Cuántos individuos cambiaron de estadio de juvenil a adulto? Y luego, ¿cuántos individuos cambiaron de estadio de adulto a la etapa post-reproductora, ¿no? La F, que significa reproducción, los juveniles en esta especie ya pueden ser reproductivos, ¿no? Por lo tanto, la contribución de los juveniles a vallenatos va a estar representada por esta función. En cuanto a los adultos, pues van a tener una mayor función en cuanto al número de individuos que generan, es decir, las crías que generan como vallenatos, ¿no? Entonces, esta es otra función de reproducción. Y P es la supervivencia, es decir, cuántos individuos sobreviven en cada una de los estadios de la población. Esto sería a manera generalizada, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un gráfico de ciclo de vida de una población, en este caso de orcas? Si lo vemos a manera ya más práctica con cactus columnares que existen aquí en la región de Tehuacán, Cucatlán, lo primero que hacen los biólogos son muestreos en el año 2000, lo hicieron muestreos en el año 2000 y muestreos en el año 2001. Clasificaron a la población en semillas, en plántulas, en juveniles y en adultos. Y entonces contaron cuántas semillas tiene en promedio una hembra de cactus, ¿no? Y contabilizaron que tiene 10,000 semillas. Hay 30 plántulas, contabilizaron 70 juveniles y 100 adultos. Y entonces hacen las estimaciones en cada una de las clases, es decir, cuánto es el porcentaje que contribuye cada una de esas clases a la sobrevivencia de la población. Esto lo vamos a desarrollar más adelante para que ustedes hagan el ejercicio. Y bueno, ya que tenemos la información en la tabla, entonces hay que vaciarla al ciclo de vida. Entonces ponemos semillas, plántulas, juveniles y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la proporción de semillas que existe en la población? Es 0.01.
¿Cuántas plántulas? Punto 1. Y aquí están. ¿Cuántas juveniles? Pues prácticamente no hay nada. ¿Cuántos adultos pasaron de semilla? ¿Cuántas semillas pasaron a ser plántulas? El 4%. El 4%. 0.0004%, ¿no? Entonces, básicamente es vaciar la matriz de datos al gráfico de la población, ¿no? Pues aquí tenemos los valores de la población y entonces con esto ya podemos representar el ciclo biológico de una población. Entonces, de esta manera ya podemos entender de manera matemática cómo funciona la biología de una especie en su conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué les estudiamos a las poblaciones, chicos? Pues su tamaño poblacional, la densidad, la estructura de edades, los rasgos biológicos y el tipo de crecimiento. Los rasgos biológicos hay que ser un poco más cuidadosos con ellos porque son distintos entre individuos, entre poblaciones y entre especies, ¿no? Entonces, ¿para qué estudiamos a las poblaciones? Pues para responder preguntas de cuál es la proporción de individuos de la población que presenta un grupo sanguíneo. Imagínense que cuando salgan a trabajar les pidan sus jefes, oye, necesito que me estimes la proporción de animales que tienen el grupo sanguíneo B, ¿no? Entonces tienen que saber hacerlo, ¿no? Entonces tienen que aprender a calcular proporciones. O por ejemplo, que su jefe les diga, oye, ¿cuál es de la población de borregos blancos que tengo? Quiero que me digas cuál es la proporción de borregos con pelaje negro, ¿no? O, por ejemplo, que les diga a su jefe, de esta población de iguanas, necesito que me digas cuál es la proporción de machos y de hembras en esa población, ¿no? Entonces, eso es a lo que se van a enfrentar, chicos. No crean que van a salir y todavía les van a enseñar, porque eso ya no es cierto, de que las empresas los van a contratar y los van a capacitar. Eso no es, en la actualidad ya no funciona así. Ustedes deben de llevar el conocimiento y resolverle los problemas a la empresa o a las personas que necesiten esa información, porque pues si los están contratando es para resolver problemas, no para que los capaciten y luego resuelvan el problema. De eso se trata la carrera, ¿no? Que se vayan capacitando para que cuando salgan, pues ya sepan qué van a trabajar, ¿no? Entonces, chicos, les voy a pedir que vayan prendiendo su cámara y van a hacer este ejercicio. Entonces quiero que lo vayan haciendo, quiero que vayan prendiendo sus cámaras. Les encargué ayer el lápiz, calculadora y ¿qué? Y hojas blancas, necesito verlas aquí enfrente. ¿Hojas blancas o de carpeta, dijo? Sí, las que sean. Ok. Ok, Carlos, ¿quién más? Si nadie más está. Profe, yo tengo problemas ahorita con mi cámara, está deshabilitada. ¿Quién eres? Juan Pablo, ok. Bueno, la idea es que ahorita vayan haciendo el ejercicio porque al final de la clase lo tienen que subir aquí a ¿cómo se llama? A Teams. Voy a subir la tarea y a ustedes la deben de subir. Ok, Oscar, ok. Daniel, Yo Carlos. estoy intentando prender mi cámara. Ok, Juan Daniel.
Bien, chavos, entonces, mientras los demás prenden su cámara, necesito que vayan haciendo este ejercicio, ¿no? Entonces, ahí en su libreta o en sus hojas, necesito que copien el ejercicio 1 y que respondan estas preguntas. En bioestadística ya llevaron tablas de frecuencia, ¿verdad? Apenas comenzamos a verlo, profesor. Ah, perfecto, ¿no? Entonces esto va a complementar lo que están viendo en bioestadística, ¿no? Entonces yo les presento aquí la información de un estudio que se hizo en una población de mono zaraguato o mono de manto o mono aullador, también se le llama, se le conoce como mono aullador. Es una de las especies endémicas de México. Y bueno, se hicieron un estudio porque querían los biólogos conocer cuál es el tipo sanguíneo de estos animales, ¿no? Y entonces fueron a la población de monos en la localidad donde habitan estos monos, en su hábitat, los atraparon, les tomaron muestras de sangre y las llevaron al laboratorio para poder identificar el tipo o grupo sanguíneo al que pertenecen. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Contaron 12 individuos para el grupo sanguíneo A, 11 monos para el grupo sanguíneo B, 8 monos para el grupo sanguíneo AB y 9 monos para el grupo sanguíneo O, perdón. Entonces, la primera pregunta, ¿qué tipo de variable estamos estudiando? ¿Cuál es este tipo de variable? Esta sería la variable. Cualitativa, ¿no? Tienen que ponerlo en su libreta, chicos. Es individual. Así es que, por favor, ahorita no opinen, porfas. Luego, ¿qué porcentaje de la población, chequen, es en porcentaje, chicos, ¿no? ¿Qué porcentaje de individuos no son del grupo A? ¿No? Entonces aquí tienen los valores, tienen el número de individuos, pero no tienen el porcentaje, tienen que calcularlo. Luego pregúntase, ¿qué porcentaje de individuos no son del grupo O? ¿No? Que serían estos. ¿Qué porcentaje? Y luego, ¿cuántos individuos no son del grupo B? Entonces serían estos y estos, ¿no? Y estos. ¿Sale, chicos? Entonces, la recomendación. Tienen que elaborar una tabla de frecuencias para los grupos sanguíneos. Hagan ahí en su hoja en la hoja que tienen de papel, hagan una tabla. Aquí van a poner el grupo sanguíneo. Entonces van a poner A, el B, el AB y el O, ¿no? Y entonces van a poner en NI, que significa la frecuencia absoluta, es decir, el número absoluto, el número total, lo van a poner aquí. ¿Sale? Y entonces van a estimar la frecuencia relativa, ¿sale? Que es igual a la frecuencia absoluta entre el total, ¿no? Aquí tienen que hacer una sumatoria, ¿sale? Y entonces van a dividir entre el total para que les resulte aquí. ¿Sale, chicos? Entonces tienen 5 minutos para que respondan esta actividad, por favor.
Profe, ¿le puede dar un momento para terminar de copiar las preguntas? Si no se ven, perdón, ahorita te las pongo. ¿Tenemos que tener la cámara prendida? No, ya nada más quería verlos, ya si quieren apáguenla y en 5 minutos ya la prenden, porfa. Bueno. ¿Sale? Para que no gasten Inter. Los demás que no se conectaron, pues ahí a ver cómo le hacen, chicos. Esto es como participación. Profe, ¿puede poner? Sí. Profe, ¿puede poner la tablita que tenía? Sí, cómo no. Por favor, gracias. Sí. Ay, perdón, es que no sé. Quita esto. Ahí está. Si tienen dudas, aquí estoy, chicos. Profe, Sí. abajo donde dice frecuencia absoluta o del grupo, ¿hay otra cosa abajo de eso? En ese Frecuencia. recuadro. En solamente es el total y N, y ya nada más. ¿Aquí? En el verde, es que mi computadora tiene regada la tinta y no sé si hay algo ahí abajo. A ver, ¿así lo ves? Sí. Sí. Creo que ya no hay nada más. Ok, gracias. Ujú. Hasta la bebé estudia biología también, aprovechando. Sí, aquí ando, ya no tardo en dar el Profe, grito. se cambió la diapositiva. ¿Mandé? Se cambió la diapositiva. Que si la cambié, ¿no? ¿Están viendo esa, la del mono? Sí. Sí, está lo del mono. Ya. Sí.
Maestro, ya acabé. Ah, muy bien, ok, gracias. Esperamos unos 2 minutos más para que revisemos las respuestas con todos los compañeros del grupo. De acuerdo. Gracias. Bien, chicos, entonces a ver cómo van los demás. ¿Ya terminaron? Lo voy a hacer yo en un Excel para más rápido, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden también, lo primero que quería es que lo hicieran a mano, ¿no? Pero pues en el Excel lo pueden hacer todavía de manera más práctica. Y entonces, a ver, podemos hacer la tabla de frecuencias en el Excel. Tenemos el grupo, que es el grupo sanguíneo, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿no? Entonces tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. 12 individuos para el grupo A, 11 para el B, 8 para el AB y 9 para el O, ¿no? Entonces aquí yo puedo ponerle una ecuación de suma y lo que le pido es que sume estas observaciones, ¿sale? Una vez que ya tengo el total, ¿no? O n, entonces lo que hago es poner una ecuación de igual, le pongo un paréntesis y le pido que este valor me lo divida entre 40, entre el total. Y entonces me sale la proporción. Yo le puedo poner un símbolo de pesos en la celda entre la letra B y 6 para que siempre, para que no me mueva esa celda, ¿no? Yo le digo a Excel, siempre quiero que me dividas con respecto a esa celda. Y entonces lo que hago es arrastrar, ¿no? La ecuación. Bueno, y entonces básicamente esta sería la frecuencia relativa, pero si quiero la frecuencia porcentual, entonces únicamente multiplico por 100, ¿sale? Recuerden que todo esto me debe de dar el 100%.
¿sale? Para comprobar que realmente estoy haciendo bien. Si yo quiero graficar esta información, voy a hacerla así, selecciono las dos columnas, le doy insertar y le doy un gráfico de pastel, pero quiero que ese gráfico de pastel tenga los porcentajes, ¿no? Entonces, pues ya aquí ya tengo yo mi gráfico de pastel con el cual puedo responder a las preguntas que me está haciendo el ejercicio, ¿no? Me está pidiendo el ejercicio. Entonces, chicos, a ver, vayan comprobando. ¿Qué tipo de variable es la que estamos estudiando? Categórica, ¿no? Porque estamos hablando de categorías. Esta es una categoría cuando estamos trabajando con categorías A, con este tipo de categorías o este tipo de variables se les llaman categóricas nominales porque nominan o representan cierto tipo de información, ¿no? Como en este caso es el grupo sanguíneo, ¿no? Esa sería la respuesta A. Entonces, la respuesta B, ¿qué porcentaje de individuos son del grupo A? Pues No prácticamente. son. ¿Perdón? ¿Son? Ah, no, perdón, es que copié mal. Oh, Son pues, 30, ¿no? ¿Su porcentaje es 30? 30%. 30%, ¿no? Así es, 30%. ¿Vale? Luego, la pregunta C, ¿qué porcentaje de individuos no son del grupo O? Entonces, 77.5%. efectivamente, ¿no? Entonces, como el grupo O representa el 22.5%, pues le restamos el 100% y la diferencia sería la respuesta, ¿no? 77.5%. ¿Sale? La pregunta de ¿cuántos individuos no son del grupo B? 29. 9. Ajá, entonces tenemos que la población es de 40 y entonces le restamos 11, ¿no? Que no son del grupo B. Entonces la diferencia serían los que no son del grupo B. 12 más 8 serían 20, más 9, 29. ¿Sale, chicos? ¿Cómo ven? ¿Tuvieron alguna dificultad? Los demás. Yo solamente tuve mal la de qué tipo de variable es. Ok, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? No he entrado todavía en materia, pero poco a poco vamos a ir clasificando las variables, ¿no? Sí. Entonces, ¿los demás chicos coincidieron o no? Sí, profesor. Pues yo sí, pero Sí, Sí. profe. Sí, profe. como que se Yo también. Evelyn, Está bien, perfecto. Vamos bien, vamos Sí, bien. estamos Entonces, llenando datos. sí. Oscar. Sí, profesor, dígame. Ah, pensé que habías hablado. No. Ah, no. Bueno, entonces vamos bien, chicos, ¿no? Espero que sí vayan entendiendo un poquito. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Ahora, casi la mayoría conoce por Discovery Channel estos perritos de la paradera, ¿no? En este cuadro hagan de cuenta que biólogos fueron a hacer... No se ve la presentación. Como que se congeló su imagen, profe. Ah, perdón, perdón. Ay, sí, ya está saliendo. ¿Ya se ve, chicos? Ya, creo que ya. Ya, profe, ya se ve. Ah, ok. Bueno, entonces miren, biólogos estaban interesados en conocer, o más bien en conservar una población de perritos de la pradera. Los vieron que estaban medios, madreados, ¿no? De que estaban flacos, de que estaban como con ciertas deficiencias nutrimentales, ¿no? Entonces, lo que querían era que pues tuvieran una mejor conformación corporal, ¿no? Entonces, lo que hicieron los biólogos fue suministrarle vitaminas en agua, en unos goteros que pusieron muy cerca de donde están las cuevas de los perritos de la pradera, pero para saber o para tener conciencia de que realmente las vitaminas hayan surtido efecto, primero se tienen que contar o se tienen que clasificar
a los individuos de la población, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue contar esos individuos que tenían una conformación corporal muy delgada, ¿no? Es decir, aquellos que estuvieron flacos, que se les veían las costillas, ¿no? Esos fueron muy delgados, ¿no? Solamente había 62 individuos muy delgados en la población. 108 individuos que pues no estaban tan flacos, ¿no? Pero pues como que se les veían algunas partes de los huesos, como parte de las caderas, etcétera, ¿no? Entonces los cuantificaron y había 108 individuos moderadamente delgados, 319 moderadamente corpulentos y 412 muy corpulentos, ¿no? Entonces otra vez les doy 5 minutos para que puedan analizar esta tabla de frecuencias, ¿no? Entonces ya tienen aquí el total, entonces es dividir 62 entre 901, la frecuencia absoluta acumulada, que van a sumar, aquí sería 62 más, aquí sería 62 más 108, ¿no? Se van acumulando esos valores. Frecuencia relativa es 62 entre 901. ¿Sale, chicos? 108 entre 901. Y así sucesivamente. Luego la frecuencia absoluta acumulada. Como el 62 no tiene con quién se acumule, si hubiera otra clasificación arriba de esta, pues tendríamos que sumar. Pero entonces aquí se van acumulando, tenemos que sumar 108 más 62, serían 170, ¿sale? Luego 170 más 319, serían 9, 8, 489, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora 489 más 412. Esa sería la frecuencia absoluta acumulada. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, 1, llevamos 1, 9, 10, llevamos 1, 4, 8, 901. Entonces aquí nos va a dar el mismo valor total. Y la frecuencia porcentual es multiplicar este producto por 100. ¿No? Entonces, porfa, chicos, háganlo en su libreta. Profe, ¿lo puede repetir de nuevo la tercera parte, por favor? Lo que acabo de explicar. Ah, ok. Entonces, la frecuencia porcentual va a ser igual al producto de 901, de 62 entre 901 es igual a ver, voy a hacer el cálculo. 62 entre 901 es igual a 0.06. Lo voy a redondear. Y entonces para obtener la frecuencia porcentual tengo que multiplicar ese 0.069 por 100. ¿No? Entonces aquí sería 6.9%. ¿Sale, chicos? Y entonces esto... O sea que solamente es FR por 100, ¿no, maestro? Así es, FR por 100. Profe, ¿Mande? yo no entendí bien lo de frecuencia absoluta, ¿Acumulada? ajá, acumulada. Ah, bueno, ok. Entonces, frecuencia absoluta acumulada, como su nombre lo indica, se va acumulando, se van acumulando los valores, ¿no? En la primera celda, pues el primer valor es 62, como no tenemos otro valor antes o aquí arriba con el que se acumule, pasa directo, ¿no? Entonces, la segunda celda sería sumar 62 más 108, ¿no?
Entonces este es el valor, la frecuencia acumulada de estas dos categorías, ¿no? 170. Luego, la frecuencia acumulada de estas dos categorías más la tercera categoría es igual a 489, ¿no? Vas a sumar 170 más 319, su resultado es 489. Ah, ya. Gracias. ¿Por qué? Porque las preguntas aquí te dicen cuántos individuos de la población están moderadamente corpulentos, ¿no? Entonces, tienen que hacer el cálculo. ¿Y qué porcentaje de la población representa? Sí, gracias. Ajá. Disculpe, profesor. Sí, A FR, a FAA, le vamos a sacar total. total. Sí, pueden nada más únicamente poner el valor total. No es necesario que pongan la división, ¿no? Yo aquí lo puse para que ustedes observan cómo se obtiene. Sí, ¿Sale? yo decía el total. ¿Perdón? Yo preguntaba que si le íbamos a sacar total a todo. Sí, claro, pues es toda la tabla de frecuencia. Yo nada más se los puse de ejemplo para que vean cómo se hace y ya ustedes harán lo demás. Ok, gracias, profesor. Sí. Se hagan de cuenta que es necesario estimar todo lo que tiene la tabla de frecuencia porque las preguntas, con la tabla de frecuencia van ustedes a responder las preguntas, ¿no? Entonces es necesario que calculen todo. Sí, profesor. Ya terminé, profesor. Ok, gracias. Ahorita esperamos 2 minutos para que terminen los demás, porfa. Sí, profesor. A ver, chicos, entonces, respuestas. Ya. ¿Cómo vemos las respuestas? Sí, O sea que profe, en sí el me dio. porcentaje hay que redondear completamente, profe. Pues sí, yo aquí dejé 2 dígitos, ¿no? O 2 decimales, perdón. Entonces, siempre, aunque ustedes tengan 2 o 3 dígitos, comprueben que el valor les dé 1. Sí. Ok.
Aquí debe de dar el 100%, ¿no? En la frecuencia porcentual, 7 más 12 igual a 19, más 35, 44, Tiene que 54. dar 100%, ¿no, profe? Así es, 100%. Bien, entonces la pregunta B, ¿cuántos qué? ¿Qué porcentaje de la población están muy corpulentos? ¿Qué porcentaje de la población? Muy corpulentos, el 46%, ¿no? ¿Cuántos individuos de la población están moderadamente delgados y qué porcentaje representa? Son 170 individuos que están moderadamente delgados. ¿Sí? ¿Y qué porcentaje de la población representa? El 12%. Ah, no, sería la suma, ¿no? Ah, caray. A ver, espérenme aquí. Entonces, a ver, moderadamente delgados serían... ¿Cuántos individuos de la población están moderadamente delgados? Sí, aquí me equivoqué yo, chicos. Entonces, moderadamente delgados son 170 y representan el 12% de la población, ¿no? Luego, ¿cuántos individuos de la población están moderadamente corpulentos? 319 más 412, 731, o 901 menos 170 es igual a 731. Entonces aquí se suman los muy corpulentos y los corpulentos, ¿no? Moderadamente corpulentos. ¿Ustedes cuánto les salió, chicos? La pregunta D. A mí me salió hasta 489. A ver, vamos a leer la pregunta. ¿De cuántos individuos de la población Es que en la D usted sacó lo de moderadamente corpulento y de muy corpulento, ¿no, profe? Ajá, sí, sí, Ah, sí. está viendo de moderadamente corpulentos. Sí, exactamente, ¿no? Entonces me estoy confundiendo ahí que estoy tratando de sumar todos los de atrás, pero no, la pregunta es, ¿cuántos individuos de la población están moderadamente corpulentos? Son 319, ¿no? Y ¿qué porcentaje de la población representan? El 35%. ¿Sí, chicos? ¿Todos los entendemos igual? ¿Todos lo entendemos igual? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Que luego paso. Sí, profe. Luego paso a recoger mi pedido, por favor. Bueno, entonces esto lo eliminamos y entonces la otra pregunta es ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada de la población hasta moderadamente corpulento? Moderadamente corpulento son 489. 489. ¿Sale, chicos? Bueno, entonces, ¿dudas con respecto a esta tabla de frecuencias? ¿Ya quedó más o menos claro? Sí, ya. Profe, tengo una pequeña duda. Ajá. ¿Cuáles serían entonces después ya una vez contestando estos cuadros,
¿Cuáles serían los tipos de variable que hay? Porque veo que está el nominal y está ahorita el ordinal. ¿Hay otros? Bueno, la categórica se divide en nominal y en ordinal. Ok. Y luego están las variables de tipo cualitativo y las cuantitativas, ¿no? Pero como les digo, las vamos a ver más adelante. Ahorita no las tengo claras porque las tengo en un formato para que se entiendan más cómo las variables se pueden, cómo en biología podemos identificar las variables categóricas y las variables cuantitativas, ¿no? Ok. Profe, entonces, ¿qué tipo de variable es esta? Este es ordinal, ¿no? Porque está, pues, les digo ahorita, denme chance tantito de repasar esa parte de las variables, porque las vamos a ver más adelante, para que no les dé ahorita una información que todavía no la tengo recordada, ¿no? Entonces, les voy a enseñar bien cómo clasificar o cómo pueden identificar una variable o cuáles son las características de las variables, ¿no? Para que ustedes las puedan ubicar más fácilmente. Bueno, tengo más ejercicios, pero yo creo que los vamos a seguir haciendo la próxima clase, chicos, porque me parece bien, o no sé qué ustedes opinen, irlos haciendo así como ahorita hicimos esta actividad, ¿no? Vamos a hacer gráficas de tablas y de hojas y tablas, algo así, ¿no? Entonces tengo varios ejercicios, ¿no? Diagramas de tallos y hojas, ¿no? Para que ustedes empiecen a caracterizar a las poblaciones y bueno, yo tengo los datos y los ejemplos y les puedo ir enseñando así, ¿no? Y ahí terminaríamos este tema, ¿no? Yo creo que el próximo miércoles terminamos todos los ejercicios y continuamos con el siguiente tema. Les estoy pidiendo que los suban, que los hagan en hojas en blanco o en hojas de libreta, como ustedes puedan, pero háganlo en su libreta o en hojas, porque les voy a pedir fotografías de sus ejercicios y necesito y esa va a ser su evidencia para esta actividad, ¿sale? Sí, profe. Órale. Entonces, hoy vamos a subir la actividad. No, esperamos tantito, Sandra, porfa, para que terminemos de hacer todos los ejercicios y ya me entreguen únicamente un solo archivo con todos los ejercicios. Bueno, sí. Bueno, chicos, ya nos pasamos casi media hora de la clase. Espero que hayan aprendido un poquito y para la próxima clase, pues seguir aprendiendo. Me gusta que participen, no se queden callados, me hagan preguntas, porque nada más yo estoy hable y hable. Tengan toda la confianza de intervenir en cualquier momento y yo estoy para, pues, sacar dudas y cuando no puedo, o que no conozco del tema, pues en realidad les digo que, pues, hay que revisarlo, ¿no? Pero sí, me parece bien cómo estamos trabajando, me late que sí se ve actividad por parte de ustedes, entonces, pues sigamos así, chicos, ¿va? Sí, profe. Órale, pues. Gracias. Buen día, que la pasen bien. Igualmente, profesor. Hasta luego. Igualmente, profesor, que le vaya bien. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Sí, profesor, adiós.